Buenos días, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Vamos por el capítulo 2 y ayer estuvimos comentando hasta el versículo 11, entonces hoy vamos a continuar a partir del 12. Haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo ayer, hemos entrado en una nueva sección de esta carta en la que estamos aprendiendo la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo ha pasado de informar acerca de su situación, acerca de cómo iba la misión, a dar instrucciones a los cristianos que estaban en Filipos y en el fondo pues a los cristianos de todas las generaciones. Dios ha querido que esta carta esté en la Biblia, ¿no? Entonces también llega a nosotros para enseñarnos y Él está enseñando sobre cómo desenvolvernos en este mundo como cristianos, cómo relacionarnos con otros, cómo actuar, cómo pensar, qué actitud deberíamos de tener. Y veíamos que ser cristiano en este mundo es ir contracorriente. Estuvimos enfocándonos en dos puntos muy importantes de la vida cristiana, del estilo de vida cristiano. Uno es la humildad, en contraposición con el orgullo, con la arrogancia, con el exaltarse a uno mismo, con la vanagloria. Y el otro es el amor, el servicio desinteresado, en contraste con el egoísmo, ¿no? Decíamos el yoísmo, ¿no? Entonces veíamos qué distinto es el estilo de vida cristiano cuando lo comparamos con la sociedad en la que vivimos, cómo vive la gente, ¿no? Los versículos 3 y 4 que leíamos ayer del capítulo 2 son muy importantes, ¿no? Tenemos un resumen de esto, ¿no? En el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ya lo último que veíamos ayer es este pasaje que tenemos entre los versículos 5 al 11, en el que vemos cómo el apóstol Pablo respalda esta enseñanza en la vida de Jesucristo, en el ejemplo que Él nos dejó. Entonces veíamos cómo Jesús, existiendo como Dios, emprendió un camino hacia abajo, primero de todo pues haciéndose hombre en la encarnación, luego bajó aún más porque no vino como un hombre cualquiera, sino como un siervo. Él vivió como un siervo, escogió ese tipo de vida. Y bajó aún más porque, aun viviendo como siervo, escogió morir por amor a nosotros. Y todavía bajó más porque escogió la peor muerte, la más humillante, la más dolorosa, que era la muerte de cruz. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda el ejemplo de Jesús para invitarnos a imitarle, a tener la misma actitud, que es la actitud de la humildad, la actitud del servicio desinteresado. En el fondo estamos hablando del amor, ¿no? Y también veíamos que así como Jesús descendió a lo más bajo, Dios Padre lo exaltó a lo más alto. Y ahí pues hablamos de la resurrección de Jesús y de su ascensión al cielo, ¿no?
hasta el punto de decir que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y veíamos que de la misma manera, cuando seguimos los pasos de Cristo, cuando le imitamos, pues Dios también nos exaltará a nosotros en Cristo, por su gracia, ¿no? Jesús se humilló a sí mismo y Dios se encargó de exaltarlo. Cuando nosotros también nos humillamos a nosotros mismos para servir a otros, Dios también se encargará de levantarnos a nosotros en Cristo, ¿no? Bien, pues vamos a continuar a partir de allí. Leemos entonces desde el versículo 12. Vamos a leer hasta el 18. Listo. Un pasaje cortito del 12 al 18. Jaime, adelante. Listo. Bueno, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual estamos, resplandecéis como lumbreras en el mundo. Permaneced firmes en la palabra de la vida, para que el día de Cristo ya pueda sentirme orgulloso de que he corrido de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea sacrificado como ofrenda sacrificial a favor de vuestra fe, me alegro y me gozo con vosotros. Asimismo, alegraos también vosotros y gozaos conmigo. Bien. Tiene esta versión a nosotros también. Sí, esta es la versión Reina Valera 2020, la que ha leído Jaime. Hay alguna palabra que habréis notado que era diferente. Muy bien, pues este es el texto que vamos a analizar hoy. Fijaos que este pasaje comienza con un nexo que es por tanto, ¿no? ¿Lo veis allí? Versículo 12. Por tanto, eso lo que hace es conectarlo con lo anterior, ¿no? Puede ser con lo inmediatamente anterior, que es el ejemplo de Jesús, lo que hemos recordado hace un momento de cómo Él descendió, la actitud que Él tuvo de servicio, de humildad. O podría ser también, yendo un poquito más lejos, podríamos irnos al versículo 27 del capítulo 1, que es el comienzo de esta nueva sección donde el apóstol Pablo pasa a instruir, ¿no? A enseñar, que es cuando nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. En el fondo, de lo que sigue hablando aquí en este pasaje es de cómo vivir en este mundo como cristianos, ¿no? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cuál debería de ser nuestro estilo de vida, nuestro testimonio? ¿Cómo seguir los pasos de Jesús en la práctica, en el día a día? De eso va todo este pasaje, ¿no? Y lo que veíamos ayer también. Bien, quizá el núcleo de esta sección, el versículo clave, lo encontremos en el versículo 15. Vamos a leerlo una vez más. ¿Quieres tú, Osvaldo? ¿El cuál? El 15. El 15. Sí. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares del mundo. Ahí, para que seáis irreprensibles y sencillos. En la versión del 2020 dice irreprochables, ¿no? Irreprochables, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación o en medio de una sociedad maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, todas estas instrucciones en cuanto a la vida cristiana tienen que ver con esto, tienen que ver con que en el día en el que nos encontremos con Jesús, Él no tenga nada de qué reprocharnos, de qué reprendernos, ¿no? Porque estamos viviendo en este mundo como Él vivía, ¿no? Dice, para que seáis irreprensibles. Es interesante notar cómo el apóstol Pablo siempre tenía esto en mente. Él lo llama el día de Cristo, el día en el que nos vamos a encontrar con Él. Fijaos, por ejemplo, en el versículo siguiente, en el 16, ¿veis cómo aparece ahí en el día de Cristo? Sí, Señor. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y también habíamos estudiado en el capítulo 1, fijaos por ejemplo en el versículo 6, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Hasta el día de Jesucristo. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice algo parecido, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 10, Cari, del capítulo 1? Sí, bueno, se refiere al día, para el día de Cristo. Ajá. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ajá. O sea, podemos ver cómo el apóstol Pablo escribe con esto en mente. Es que él quiere preparar a los cristianos, a la iglesia, para ese encuentro con Jesús. ¿Creéis que esta es una meta que tenemos todos como cristianos? De llegar a ese día sin nada de lo que avergonzarnos. Fijaos cómo él dice, aquí utiliza la palabra irreprensibles, ¿no? Lo utiliza en el versículo 10 del capítulo 1, en relación al día de Cristo. Lo utiliza también en el versículo 15 del capítulo 2, también en relación al día de Cristo, ¿no? Como tenemos en el versículo siguiente, ¿no? Yo creo que se habla de ese día, pero un poco como el símbolo, a ver, será cuando nos hagan el examen, pero realmente yo creo que el interés de Cristo, el interés del Señor es que seamos irreprensibles en general, todos los días, nos hagamos, ¿no? que nos hagamos. Claro. Entonces, igual también nosotros hablamos de ese día, porque somos humanos, somos limitados y lo que para nosotros es pensar en una meta. Pero realmente creo yo que es que ya, lo antes posible, seamos claro, como Dios quiere. es algo para el día a día, ¿no? ¿Qué pensáis los demás? ¿Creéis que esta es una meta que Dios nos ha puesto, de que veamos nuestra vida aquí en la tierra como que vamos hacia esa meta de encontrarnos con Jesús, y Dios aquí nos está preparando, nos está moldeando para ese encuentro con Él y la entrada a la eternidad, ¿no? Al reino de Dios? ¿Creéis que ese es uno de los propósitos principales que como cristianos tenemos en este mundo, el ser preparados, transformados, moldeados para ese encuentro con Jesús y la entrada a su reino? Sí, ¿no? Estamos trabajando por ello, con una meta a dónde vamos a llegar. Ajá. El apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas, no recuerdo ahora dónde,
que él trabajaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, gran parte de la función que él hacía de su ministerio era enseñar, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina de Cristo a los cristianos, a la iglesia, para que ellos pudieran aprender de Jesús y cambiar, ser transformados, que su carácter pueda ser transformado para estar preparados para entrar al reino de Dios, ¿no? Para ese encuentro con Jesús. Entonces, gran parte del ministerio de Pablo consistía en eso, ¿no? Y la palabra de Dios que la tenemos escrita viene a nosotros con el mismo objetivo. Es el de santificarnos, es el de transformar nuestro carácter, nuestros pensamientos, el moldearnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Él es nuestro modelo y Dios nos envía su palabra para producir un cambio en nosotros, ¿no? Una transformación a la imagen de Jesús. Y así que cuando llegue ese día, pues podamos estar preparados para encontrarnos con Él, ¿no? Y entrar, ¿no? Como dice aquí, que seamos irreprensibles. No que nos ganemos el cielo por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo personal, ¿no? Por cumplir con lo que Dios nos manda, porque entrar al reino de Dios es por gracia. Es porque Jesús pagó en esa cruz por todos nuestros pecados y eso es lo que hace que podamos ser salvos, ¿no? Si creemos, por supuesto, si nos arrepentimos del pecado y creemos en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces Dios nos recibe por gracia, pero entramos en un proceso de santificación, de transformación, ¿no? Y nuestra meta debería ser esa, debería ser que cuando nos encontremos con Él no haya nada de lo que avergonzarnos, nada de lo que Él tenga que reprocharnos, ¿no? Dios es fiel en mostrarnos en qué cosas debemos cambiar, qué pasos debemos dar, cómo mejorar, qué tenemos que aprender, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos de tener en mente en todas estas instrucciones que estamos estudiando, que estamos aprendiendo. Podríamos decir que esa es la meta, ¿no? Es nuestra transformación para ser como Jesús. Bien, leemos una vez más el versículo 12. ¿Quién quiere leerlo? ¿Tú, Rosy? Versículo 12 de Filipenses 2. ¿No tienes aún? Eder, ¿lo quiere leer tú? Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación, con temor y temblor. Vale, ahí, bien. Fijaos que en estas instrucciones que está dando el apóstol Pablo, él parece que apela a su autoridad, ¿no? A la autoridad delegada que tenía de Cristo como apóstol, ¿no? Porque él ¿de qué está hablando allí? Está hablando de obediencia, ¿no? Es como si le pidiera a los cristianos que obedeciesen las instrucciones que él estaba dando, ¿no? Por eso lo dice así, ¿no? Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también ahora que estoy ausente, ¿no? O sea, él entiende, el apóstol Pablo, que ha recibido una autoridad de parte de Dios como su mensajero,
como apóstol, y la Iglesia también lo veía así, ¿no? Como pastor, podríamos decir. Entonces, estas instrucciones que él está dando son instrucciones que vienen de parte del propio Jesús, ¿no? Porque el apóstol Pablo era un enviado de él. Apóstol significa enviado, ¿no? Entonces vienen de parte de Jesús y él apela a esa autoridad, ¿no? Le recuerda a la Iglesia y casi que les pide que sigan obedeciendo lo que él les mandaba, ¿no? Pero ¿por qué con temor y temblor? ¿Qué significa eso? Porque les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué pensáis? ¿Qué significa esa expresión? Tener respeto, me parece. Respeto es una cosa, pero temor y temblor otra. El temor, claro, el temor de Dios que Él nos está viendo lo que están haciendo, las cosas malas. Pienso así. Como quien dice que no, que estuvieran pendientes de todo lo que ellos hacían y que no puedan caer en el pecado. Por eso dice con temor. Temor de que uno hace algo y que de pronto está en contra de la palabra de Dios, de lo que Él quiere. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor en el sentido de que nos importe. No cuando a veces se habla del miedo, ¿no? Sino que como deberíamos tener por nuestros padres terrenales, cuando nos importa la enseñanza que nos han dado, y sabemos que nos aman y cualquier cosa va a ser para bien para nosotros. ¿Creéis que existe temor bueno y temor malo? ¿O pensáis que todos los temores son malos? Yo pienso que todos los temores son malos. ¿Qué creéis los demás? ¿Pensáis que existe también el temor bueno? Yo creo que aquí se refiere muy claramente a un temor bueno. Si no, no utilizaría la palabra temor. Pues tomo por sentado que... Por ejemplo, ¿el temor de meter los dedos en el enchufe es bueno o malo? Claro, te previene, ¿no? El temor es bueno, ¿no? Claro. De algo malo, pues es lo mismo. ¿El temor de acercarse demasiado al precipicio es bueno o malo? Sí, El para temor la es... salvación. Claro, es bueno, ¿no? Claro. El temor de fumar porque uno piensa que así le puede dar cáncer, ¿es bueno ese temor o malo? Es bueno. Es bueno, ¿no? Sí. Claro. Entonces el temor puede ser también bueno, ¿no? Hay temor malo y temor bueno. Ante hacer las cosas malas, entonces, peligroso. Ajá. De pronto ahí el temor está más enfocado es a la consecuencia de pronto del no obedecer, ¿no? Sí, que de pronto de cierta manera en el momento del juicio cada uno de forma individual vamos a ir sumando y restando de acuerdo a nuestros haceres, pensares, voluntades, motivaciones, y de pronto es ahí donde debe estar el temor, a no perder el camino. Fijaos que aquí lo pone en relación directa con ocuparnos de nuestra salvación, ¿no? Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando hablamos de salvación, también de forma implícita estamos hablando de ¿qué? ¿Qué es lo contrario de la salvación? Condenación. Condenación, ¿no? Destrucción, perdición. Si hay una salvación es porque también hay una destrucción, ¿no? También hay una perdición. Por eso es necesaria una salvación. Entonces, lo contrario de ocuparse en nuestra salvación sería como descuidarla, ¿no? Es decir, si entendemos que hemos recibido algo tan valioso, estábamos perdidos en este mundo, viviendo apartados de Dios,
en pecado, de camino a la condenación eterna, pero en algún momento de nuestra vida Dios vino a nosotros. Llegó a nuestros oídos el mensaje del Evangelio, hemos conocido a Jesús y hemos creído en Él. Entonces hemos recibido el perdón de nuestros pecados y una nueva vida con Él, con Dios. Hemos sido salvados. Ahora, hemos recibido algo muy, muy valioso, ¿no? Porque estamos hablando de salvación eterna, ¿no? Eso lo recibimos gratuitamente al creer en Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta nueva vida que tenemos, en la vida cristiana, podemos descuidarnos también, ¿no? Podemos caer en una actitud, pues, pasota, ¿no? De dejadez, de decir, bueno, no, yo puedo seguir viviendo como me dé la gana. Ya está hecho. Claro. Y volver al estilo de vida anterior, ¿no? De pecado, de como vivíamos apartados de Dios, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que tenemos con esto de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es como si nos estuviera diciendo: habéis recibido algo tan valioso que a Jesús le costó tanto, costó su sangre, que es algo que no debemos de tener como poca cosa, ¿no? Sino debemos de pues ocuparnos en esto que hemos recibido, ¿no? Con temor, ¿no? ¿Qué temor? Temor de que si ahora que hemos recibido la salvación de nuestras almas, pues la descuidamos, no nos importa, nos apartamos otra vez de Dios, pues ¿qué podemos esperar, no? Es que es lo más, perdona Cristian, que es lo que le pasa, por lo menos a mí me pasa, que está uno, por lo menos yo ahora estoy buscando trabajo, ¿no? Y las cosas no me van bien, pero no es que yo esté mal o que esté pasando situaciones como otras personas que en realidad no tienen para comer o no tienen una vivienda, pero pues hay de casos a casos, digámoslo así. Pero entonces es como una cosa que tú quieres, que sale de mi carne, ¿no? De pronto el dinero para vivir mejor o no, ¿me entiendes? Porque con lo que vivimos estamos viviendo necesariamente bien, digámoslo. Y se desvía uno del camino de mi Dios. Y yo me estaba preguntando si es la voluntad de mi Dios que quiere que yo esté aprendiendo más de Él o lo ves de esa manera. Porque Él también habla allí de que estamos rodeados de una generación maligna, y eso está pasando siempre, que siempre está una generación maligna y cada vez como que es a peor. Y entonces, claro, ese es el temor de uno se desvía, lo hace el enemigo, que tú te desvíes y realmente estás uno condenándose, porque tiene uno conocimiento de Dios, más otra persona que no tenga conocimiento de Dios, pues está más aceptable, pero uno que ya más o menos conoce el Señor, y apartarse es pues, condenarse uno, ¿no? Yo lo veo como doble condenación, ¿no? Sí. Sobre todo yo lo enfocaría en relación al pecado, ¿no? Es cuando como cristianos, si caemos en una actitud de bueno, no importa si peco, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es como Dios puede mostrarnos pecados que hay en nuestra vida, ¿no? Porque todos pecamos, todos tropezamos, y en lugar de arrepentirnos, en lugar de decir, uy, lo estoy haciendo mal aquí, ¿no? Pedirle perdón a Dios, luchar contra eso, ¿no? Buscar el ser santos, ¿no? El santificarnos. Si en lugar de eso, pues adoptáramos una actitud como de, bueno, sí, esto es contrario a lo que Dios nos manda, pero bueno, como que uno no le importa, ¿no? Y sigue viviendo de esa manera sin importarle, ¿no? Yo creo que ahí está el peligro, ¿no?
en ese tipo de actitud. No es que, fijaos que no estamos hablando de perfección, ¿no? Porque mientras estemos en este cuerpo, pues tropezamos, ¿no? Caemos, nos equivocamos, fallamos. Pero estamos hablando más de actitud, ¿no? De disposición, ¿no? Es si queremos agradar a Dios y cuando Él nos muestra que algo está mal, pues buscamos cambiar, aunque tropecemos muchas veces en lo mismo, ¿no? Pero sinceramente buscamos cambiar, buscamos que Dios nos transforme, buscamos santificarnos, ¿no? Esa es la actitud que deberíamos de tener. La actitud contraria es cuando decimos, bueno, sí, sí que esto ha sido una mentira, o de vez en cuando miento, pero bueno, eso tampoco es algo tan grave, ¿no? O yo qué sé, o mira, sí que, yo qué sé, pues miro pornografía, pero no, esto no creo que a Dios le importe mucho, no es algo tan... O tengo relaciones con una persona con la que no estoy casado, o me pongo a beber y me emborracho, de vez en cuando lo hago, pero no es algo tan grave, Dios entiende, ¿no? Ese tipo de actitud es muy peligrosa para nosotros, ¿no? Porque eso lo que hace es que abracemos el pecado y que, pues, no vayamos a arrepentirnos, ¿no? Entonces, bien, entonces aquí nos habla de una actitud, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Trabajar es importante, ¿no? O sea, estaba mencionando de lo del trabajo, ¿no? Trabajar es algo importante. También en la vida a veces hay etapas, ¿no? Etapas en las que quizá pues trabajamos, etapas en las que no trabajamos o trabajamos menos, ¿no? También hay trabajos y trabajos, ¿no? Trabajos que ocupan todo nuestro tiempo y no nos dejan, nos absorben por completo, ¿no? Y hasta nos desvían de Dios, no podemos ya ni recibir la palabra, ni servir al Señor, y hay trabajos distintos, ¿no? Que no es... Ni atender a tus hijos. Está bien, Claro. una señora que es muy amiga de mi esposa y ella trabaja y todos los domingos. No puede hacer nada más. Yo digo, es que algo le pasa a ella porque eso es como una enfermedad. Porque para qué tantos domingos. Inclusive los patrones a veces no dicen que no vaya a trabajar porque para que se tome su descanso y no, y se va para allá. Es algo raro, sí. Te absorbe. Te absorbe. Sí, te absorbe. Hay muchas formas de que lo absorba la vida a uno. Claro. En la carta a los Hebreos, en Hebreos, que está hacia el final de la Biblia, encontramos algo parecido a esto de ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que dice allí el escritor de Hebreos es que no descuidemos la salvación que hemos recibido. Es un poco como llamar nuestra atención a lo valioso que es el que Jesús nos haya salvado. O sea, el gran valor que tiene la salvación de nuestra alma. Entonces, si hemos recibido algo tan importante y de forma gratuita para nosotros, ¿no? A Jesús le costó su sangre, le costó su vida, ¿no? Por amor a nosotros. Pero nosotros lo hemos recibido al creer, ¿no? Con arrepentimiento en nuestro corazón, pues que no lo subestimemos, ¿no? No le quitemos el valor, sino que lo tengamos siempre presente y que procuremos vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? Bien, el versículo siguiente, el 13, el capítulo 2 de Filipenses. Un versículo muy interesante. ¿Quieres leerlo, Marieta? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
fijaos que después de decirnos que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, nos habla de la obra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí que Dios hace en nosotros? Aquí dice tanto el querer como el hacer. Porque es el que, bueno, nos pone los deseos que nosotros le pidamos, porque nos conoce, como si dijéramos. Pero también es el que nos anima a hacerlo, el que nos empuja, porque suena mal, nos hace que nos da la fuerza para hacerlo, para quererlo primero y después para hacerlo, para que nos animemos. Hasta todo lo que pidamos podemos hacerlo. Fijaos que cuando hablamos de la salvación de nuestra alma, ¿cuál diríamos que es la obra de Dios en la salvación de nuestra alma? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Ha dado su vida por nosotros. Claro, exactamente, ¿no? O sea, Él asumió responsabilidad por nuestros pecados, ¿no? Recibiendo la condena que nosotros merecíamos por pecar, ¿no? O sea, Él dio la vida en la cruz por nosotros. O sea, Dios tomó la iniciativa e hizo la obra necesaria para nuestra salvación, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos convertimos, también hay allí una obra que Dios está haciendo, porque el Espíritu de Dios viene y nos da convicción en nuestro interior acerca de nuestro estado, nuestra condición de pecado, ¿no? De pecador, nuestra necesidad de salvación y qué es lo que Él ha hecho por nosotros para que seamos salvos. Entonces, incluso cuando nos convertimos, también hay una obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿no? Él nos está abriendo los ojos, ¿no? Nos da revelación del Evangelio. Y entonces nosotros damos el paso, respondemos al llamado de Dios creyendo y arrepintiéndonos, ¿no? Dispuestos a vivir una nueva vida. Pero incluso en esta nueva vida, en esto de ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra santificación, también hay una obra que Dios está haciendo, ¿no? Dios pone en nosotros los buenos deseos. Si os acordáis, cuando estudiábamos Gálatas, hablábamos de los deseos que vienen del Espíritu de Dios y los deseos que surgen en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana corrompida, ¿no? Entonces, como cristianos, Dios pone en nosotros, porque ya hemos recibido su Espíritu, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de amar a otros, el deseo de ayudar a los necesitados, el deseo de, pues, todo aquello que es propio de Jesús, ¿no? De una vida buena a los ojos de Dios. O sea, Dios pone esos deseos en nosotros, pero no solo pone los deseos, dice que Él produce así el querer como el hacer. También nos ayuda a llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, fijaos que Dios desde el principio está muy involucrado tanto en nuestra salvación como en nuestra santificación, ¿no? En nosotros está el seguirle, ¿no? El estar dispuestos. Si estamos dispuestos, Dios va a poder guiarnos, va a poder dirigirnos. Fijaos que en el capítulo 1, en el versículo 6, lo habíamos aprendido de esta manera, ¿no? Como decía el versículo 6 del capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fijaos que ¿quién es allí el sujeto activo? ¿Quién es el que está apareciendo? Ajá. Ajá. Es Dios, ¿no? Dice el que comenzó la perfeccionará. Fijaos que pone a Dios como sujeto activo. Él comienza la obra en nosotros
Y ahí hemos estado hablando de qué es lo que Él ha hecho para que seamos salvos, pero Él también la perfecciona en nosotros, la completa, nos transforma. Entonces, si nosotros nos disponemos, se hace más fácil, porque entonces Dios puede guiarnos, puede hacer su obra en nosotros. Es necesario que nosotros estemos dispuestos, porque Dios nos ha hecho seres libres, ¿no? Es necesario que estemos agradecidos de lo que Él hace, de lo que Él ha hecho por nosotros. Claro. Cuando somos salvos es porque respondemos a lo que Él ha hecho por nosotros. Respondemos a su llamado. Él lo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación, pero es necesario que nosotros respondamos. Lo mismo ocurre con nuestra santificación. La transformación que ocurre en nosotros, en nuestra vida cristiana, también es obra de Dios, también es obra suya en nosotros, porque nosotros, en nuestra propia capacidad, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, tiene que ser Dios, pero igualmente que con nuestra salvación es necesario que colaboremos, que respondamos. En el fondo, lo que vemos es que Dios no va a violar nuestra libertad. Él nos ha hecho seres libres y Él no va a violar eso, Él lo respeta. Entonces, Él se dispone tanto a salvarnos como a transformarnos, a ayudarnos, pero requiere de nosotros el que le digamos que sí, el que nos dispongamos, incluso que nos esforcemos también, que le mostremos que sí que queremos. El esfuerzo entra dentro del deseo de tu corazón y el esfuerzo entra en los medios Claro. de cosas que no sé. Y entonces Él lo hace en nosotros, ¿no? Bien, pasamos al versículo 14. Marieta. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Y a continuación dice, para que seáis... para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. ¿Cómo entendéis el versículo 14? ¿Qué es lo que nos está diciendo allí Dios por medio de Pablo? Voy a leer. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Sin murmurar de los demás. Que sea cual sea la situación, yo soy cristiano y por encima de todo. Por ejemplo. Algo así. ¿Ya? Y que si no soy cristiano, doy a conocer el Evangelio, digámoslo así, y lo debo de hacer como con la frente en alto. ¿Qué más? ¿Qué veis allí? Haced todo sin... Yo lo veo es un cristiano que tiene que ser como ser una persona que no se galardea de que es un cristiano. Es que yo soy cristiano y va por ahí con la Biblia sacando pecho, es mejor que los demás. Entonces ese es lo que él habla para mí, ¿no? De hacer todo sin contienda ni murmuraciones. Y también es como dar ejemplo, ¿no? Como ser una buena persona, no estar uno por ahí que te vean en malos comentarios hacia los otros hermanos o hacia otras personas. Andar más bien como Jesucristo andó, ¿no? Que es el ejemplo de nosotros, ¿no? Con la sencillez que él, con la humildad que él andaba por la tierra, que es lo contrario a lo que él
sin murmuraciones, porque a veces al hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, podemos hacerlo un poco de mala gana, sin murmuración, sin murmurar, ay, pero es que sin quejarnos, es importante hacerlo de buen gusto, porque el Señor lo que mira es el corazón al hacerlo. Entonces no creo que sirva de nada hacerlo con murmuraciones, no sé. Como hacerlo sin criticar, sin ganas, sin imponer, sino hacerlo de acuerdo con un espíritu apacible para que la persona pues tenga perfecto la palabra en él, porque si no se va a ir en contra, va a renegar, a decir eres un religioso mentiroso y todo eso así, en fin, y no te va a creer, no te va a poner, no te va a prestar, no te va a poner atención. Entonces haciéndolo de esa manera, sin peleas y sin orgullo y sin fanfarronear, sin fanfarronear, te van, puedes conquistar más fácil a esa. Yo creo que puede ser para las dos cosas, que también que nosotros lo hemos recibido de buen gusto, lo que hacemos, lo hacemos de buen gusto, por un lado, y también el reflejo que va a tener los demás también va a ser bueno. Fijaos que en toda esta sección de la carta, que va desde el versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 2, decíamos, estas instrucciones acerca de la conducta cristiana, ¿no? Del estilo de vida cristiano, ¿no? Hemos estado hablando de amor, de humildad, de servicio desinteresado, ¿no? Entonces, por un lado, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo vivir en este mundo como cristianos, cómo seguir los pasos de Jesús, que es lo que Él espera de nosotros. Pero ahora en este versículo 14 vemos que también es importante el cómo lo hacemos. No solamente el hacerlo, vamos a decir, cumplir con lo que Jesús nos ha mandado. Eso es un punto importante, no solo cómo lo hacemos, o sea, lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Claro, exactamente. Muchas veces decimos nosotros, no, pero el caso que lo he hecho, o el caso que lo ha hecho. Sí, lo ha hecho, pero aquí están diciendo que es importante. Claro. O sea, que Dios no se fija solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y no solo en cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la motivación que hay en nosotros, ¿no? Y aquí nos habla el 14 del cómo, ¿no? Dice que lo hagamos, es decir, que las cosas que Jesús nos ha enseñado, que las practiquemos sin murmuraciones ni contiendas, ¿no? Es decir, que no lo hagamos de mala gana, quejándonos, murmurando, sino que lo hagamos de corazón, de buena gana. Y criticando, sino enseñando lo que Dios quiere. Ni con peleas, ¿no? Contiendas. ¿Esto cómo lo podríamos aplicar a la ONG, al trabajo que estamos haciendo sirviendo al Señor en la ONG? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué pensáis? Así mismo, hacer eso de todo el corazón, sin ganas de bienes para sí, y también teniendo en cuenta su objetivo, y ir directamente para cumplir la obra de Dios. ¿Qué pero más? No solo hacia el objetivo, sino también la manera, estamos diciendo. Sí. Por eso yo digo que de todo el corazón. Claro, de todo corazón, sí. Es decir, que aquí pues tenemos la oportunidad de atender a familias necesitadas, ¿no? Y por eso pues recogemos los alimentos, los guardamos, se reparten. Quizá viene alguien a por pan o por un bocadillo, o los que están en el rastrillo, ¿no? Con la ropa. Todas las labores que hacemos en la ONG podemos hacerlas de mala gana, quejándonos de
esto es que Uno siempre es igual. Se puede quejar de muchas cosas. Esto siempre lo dejan sucio, o mira, no vienen y están solo ayudan un momento y ya se van, hay un montón de motivos. Si queremos quejarnos, podemos encontrar miles de motivos, ¿no? Pero aquí nos habla de que el cómo lo hacemos, ¿no?, es muy importante, ¿no? O sea, Dios se fija también en cómo le servimos, ¿no? Entonces deberíamos de hacerlo de buena gana, más aún teniendo en cuenta que somos voluntarios, ¿no? Que ni siquiera es que nos pagan por... Si a uno le pagara en el trabajo, pues dice, mira, no me gusta estar aquí, no me gusta este trabajo, pero tengo que hacerlo por el dinero, ¿no? Y todo el día quejándose. Pero aquí ni siquiera nos pagan por... Entonces mucho más deberíamos de hacerlo de buena gana, ¿no? No de mala gana. Si uno no quiere hacerlo, no tiene por qué hacerlo, ¿no? No está obligado. Nuestra propia voluntad. Claro. Y que Dios nos ayude a hacer bien las cosas. Claro. Ahora, fijaos que cuando lo hacemos de buena gana, y también dice sin discusiones, sin peleas, cuando uno no quiere hacerlo, pero se siente obligado, pues se irrita con otro, se pone a pelear, se pone a quejarse por todo y a discutir con todos, ¿no? Esa es una señal de que uno no quiere estar ahí, ¿no? Pero si lo hacemos de buena gana y evitando pues esas peleas y discusiones, ¿no?, de malas, ¿no?, pues fijaos, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Cómo Dios nos va a ver? ¿Qué dice el versículo 15? Si lo hacemos así, dice que lo hagamos así, ¿para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos. Ajá. Hijos de Dios sin mancha. Ajá. Es decir, el cómo lo hacemos no solo va a hacer que seamos irreprochables ante Dios, ¿no?, si lo hacemos bien, ¿no?, sino también nos va a hacer brillar en este mundo. Es decir, el servir al Señor, el hacer lo que Él nos ha mandado y hacerlo bien, de buena gana, con una buena actitud, eso nos va a hacer brillar en este mundo. Nos va a hacer como una luz en medio de una oscuridad densa que abarca, que inunda la sociedad, ¿no? Dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo quiero destacar en la palabra sencillo, porque lo ha dicho, creo que lo dice más de una vez, en poco espacio. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es sencillo. ¿A qué os suena esto de luminares en el mundo? ¿Os recuerda a algo que dijo Jesús? Esto de brillar en el mundo, de ser luz. Cuando dice Jesús que yo soy la luz, por ejemplo, así, ¿no? Sí. Que también una persona que está haciendo las cosas con el amor de Dios, no por él mismo, esa persona a la final va a resplandecer delante de los demás. Claro. Se le va a ver el espíritu ahí. Claro. Solo con tu te hable o algo, la obra de Dios se va a ver en él, ¿no? Claro. Sí. En el fondo todo esto nos habla de amor, ¿no? Claro. Y el amor nos hace brillar, ¿no? Fijaos que Jesús dijo eso, como recordaba Eder, eso lo tenemos en Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y él añadió, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo eso, ¿no? Y en Mateo 5, Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, seguir a Jesús, hacer lo que Él nos ha enseñado y hacerlo de corazón, con amor, nos hace luces en este mundo, nos hace brillar, ¿no? Y si brillamos, pues otros van a poder ver a Jesús en nosotros
y también van a poder recibir a Jesús, ¿no? Van a poder también llegar a la salvación de sus almas, ¿no? Si brillamos con la luz de Jesús, ¿no? Cuando hacemos lo que Él nos ha mandado y lo hacemos en amor, ¿no? Por eso dice eso, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y qué cuadro nos presenta aquí el apóstol Pablo en cuanto a la condición del mundo, de la sociedad en la que estamos? ¿Qué dice de ella? Generación maligna y perversa. Generación maligna y perversa. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica a la multitud, en el día en el que bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos, aquellos que se van a convertir le preguntan a los apóstoles qué debemos hacer para ser salvos, ¿no? Y Él les dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús, ¿no? Y entre esas cosas que les dice, el apóstol Pedro a la multitud les dice lo siguiente: sed salvos de esta perversa generación, de esta perversa sociedad, ¿no? Es lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo. El cuadro que nos presenta la Biblia en cuanto al mundo en el que vivimos es que estamos en medio de una sociedad apartada de Dios, que está corrompida hasta el extremo en el pecado. Y de ahí es de donde Dios nos quiere salvar. El Evangelio lo que hace es eso, es el mensaje de Dios que viene a nosotros para rescatarnos de ese mundo corrompido que va destino a su destrucción eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón, respondemos al llamado de Jesús, pues Él nos rescata para vivir de manera diferente. Entonces pasamos de la oscuridad a la luz. Salimos de la prisión en que estamos, que no hace sino darnos tristeza, aflicción, y nos rescata de esa prisión en que... Así es. En la primera carta del apóstol Juan, él dice que la diferencia entre la oscuridad y la luz la hace el amor de Cristo. Dice que cuando nosotros andamos en el amor de Jesús, cuando lo tenemos en nosotros y vivimos en su amor, amando a todos, pues eso es lo que hace que en lugar de vivir en oscuridad, estemos viviendo en luz, ¿no? En la luz de Dios. Eso lo tenemos en Primera de Juan. Bien, pasamos a los últimos versículos de esta sección. Estamos en los versículos ahora 16 al 18. ¿Qué nos dice dentro de todas estas instrucciones que nos está dando el apóstol Pablo de parte de Dios? ¿Qué nos dice que hagamos en el versículo 16? Estar firme en la palabra de vida. Exactamente. En la Reina Valera del 60 dice asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa eso de asidos? Que nos agarremos a la palabra de Dios. Eso es. La palabra de Dios es vida. Entonces dice que nos aferremos a ella. Es decir, toda esta transformación de nuestro estilo de vida, de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, esta santificación que Dios obra en nosotros, es necesario que para que se produzca estemos agarrados a la palabra de vida, a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Es si nos mantenemos en su palabra que se va a poder producir toda esa transformación en nosotros, ¿no? Si soltamos la palabra de Dios, pues ahí es cuando es como si estuviéramos deteniendo el proceso, ¿no? Dios nos ha dejado su palabra escrita para que nos agarremos a ella, ¿no? Para que la leamos
meditemos en ella, la memoricemos, la practiquemos, ¿no? Y permitamos que produzca ese efecto transformador en nosotros. Es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Aquí dice que nos agarremos a la palabra de vida. Otra forma de aplicar esto es que la palabra del Evangelio, del mensaje de salvación que hemos recibido, Jesús, el Hijo de Dios, pagando por nuestros pecados, resucitando y dándonos vida eterna, que nos agarremos a esa palabra hasta el fin, ¿no? Que creamos hasta que nos vayamos de aquí, ¿no? Y fijaos que de nuevo tenemos ahí, como decíamos antes, ¿no? Lo del día de Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda alegrarme de que no ha sido en vano el trabajo que he hecho entre vosotros, ¿no? Es decir, que la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra no haya sido en vano, ¿no? Sino que realmente esas personas que han recibido la palabra pues se hayan mantenido fieles al Señor, ¿no? ¿Y a qué hace referencia el versículo 17? Terminamos con esto. 17 y 18. Y aún sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Alguien se imagina de qué está hablando allí el apóstol Pablo? En libación que es, perdón, aquí. Ajá. Ajá. Eso hace referencia al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es que aunque yo mismo tenga que ser ese sacrificio por vosotros, es decir, él está hablando de la posibilidad de su muerte. Su muerte, ¿por qué? Por predicar el Evangelio, por servir al Señor. Recordamos que está escribiendo desde la cárcel a esperas de ser juzgado, ¿no? Y dice, incluso si me quitaran la vida por mi servicio a vosotros, por haberos predicado el Evangelio y haberos enseñado la palabra, aún así, si eso es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? ¿Se va a entristecer? Se va a alegrar, ¿no? Va a sentir alegría de... Pues como decía al principio, de que para él la muerte era estar con Cristo. Claro. Con todos vosotros. Claro. Sí. Lo que yo sí veo es que aquí está como más enmarcado que él sabe que va a ser sacrificado. Anteriormente daba más la impresión de que sabía que tenía, por decir, más tiempo. ¿No? Porque anteriormente decía de que si morir por Cristo era un gozo para él, pero que él sabía que él tenía todavía obra por concluir, pero ahí ya está como cerrando. Sí, en realidad lo que vemos aquí es incertidumbre, ¿no? Porque dice, y aunque sea derramado, es decir, es como si estuviera diciendo, incluso si me tocara morir, ¿no? Me voy a alegrar. Mejor dicho, aquí la está viendo más cerquita que... Lo ve como más cerca, ¿no? Lo ve como una posibilidad real, ¿no? Ya la ve más... En realidad lo que la tradición o la historia parece enseñar es que él no moriría en esta ocasión. O sea, él sería puesto en libertad, haría un cuarto viaje misionero y en ese viaje llegaría a España y después, unos poquitos años después, volvería a ser preso en época del emperador Nerón y ahí ya sí que lo ejecutarían, seguramente hacia finales del 60. Pero eso no lo tenemos en la Biblia escrito. Eso es lo que parece que da a entender, porque hay algunas cartas que escribe el apóstol Pablo al final de su vida, como por ejemplo las cartas a Timoteo, la carta a Tito,
en la que él menciona algunos lugares donde él ha estado en su misión, que no aparece reflejado en toda su trayectoria que tenemos en el libro de Hechos, hasta supuestamente este punto donde él escribe esta carta. Entonces eso daría a entender que él escribiría esas cartas después, habiendo hecho otro viaje misionero más. Por eso se cree que él sería puesto en libertad aquí. Del que no habla o y no después, tenemos registro. Claro, pero hay muy poco registrado sobre eso a nivel histórico. Es porque como se quemaron muchos textos, ¿no, Cristian? Pero algo así. De los escritos se perdieron también, muchos escritos yo creo que también se perdieron. Sí, no sé hasta qué punto, cuánto habrá escrito de eso que se haya destruido y cuánto simplemente no se ha escrito, ¿no? No lo sé. Sí que tenemos escrito también mucho que no está en la Biblia, del primer siglo y de los siglos siguientes. Se llaman los escritos de los padres de la Iglesia, ¿no? Y que también nos arroja luz en cuanto a la Iglesia del primer siglo, ¿no? De cómo vivía, qué es lo que pasó, ¿no? También hay escritos de algunos historiadores de los primeros siglos que no eran cristianos, que también los tenemos, ¿no? Bien, entonces él termina esta sección hablando de gozo, que incluso si tenía que morir, sabía que iba a ser en beneficio o que lo estaba haciendo por el bien de su servicio a los cristianos, y eso le producía alegría, ¿no? E invita a los cristianos también a alegrarse con él, ¿no? Decimos que esta Filipenses es la carta del gozo. La escribe desde la prisión, pero sin embargo la escribe con un espíritu de alegría, ¿no? Alegre porque sabe que Dios está haciendo su obra por medio de él, ya sea si vive o se muere. Sabe que incluso si muriera va a estar con el Señor, lo cual es una gran alegría para él. Y bueno, pues ve cómo la obra de Dios avanza y él puede regocijarse aún en medio de sus circunstancias más adversas, ¿no? En el fondo, y lo veremos también, creo que lo podemos entender así al final de la carta, que él se puede alegrar porque la presencia de Cristo está con él. Dios está con él aún en medio de sus problemas, aún en la cárcel, ¿no? Bien, paramos aquí.